porque vamos a un viaje. Hermanos, vean, hermanos, qué maravilla es esto. Qué maravilla es poder recordar, hermanos, pero también hay cosas de las que vamos a hablar hoy que no se las podemos hablar con Biblia, porque no están en la Biblia. Cómo murieron muchos de los apóstoles. La Biblia solo nos narra cómo murieron 2 de los apóstoles. Y uno de esos 2 es Judas Iscariote, pues allá nos habla que Judas se colgó. Pero en los Hechos de los Apóstoles dice que sus partes de la cabeza fueron esparcidas. Entonces, ¿cuál fue realmente el final de Judas? La Biblia nos habla del final de Judas y nos habla del final de otro. Pero los otros 10, 11, digamos, porque después llega Andrés, Pablo y tantos. Hermanos, eso solo lo podemos encontrar en historia. Pero esa historia es clara. Y hay razones y hay respaldos de por qué, cómo, por qué podemos decir nosotros dónde están enterrados, qué hicieron, cómo murieron. Y vamos a comenzar, hermano, a ver si el hermano Wilmer nos ayuda con San Simón, ese apóstol famoso por aquella frase. ¿Recuerdan en la frase que decía Santo Tomás, perdón? Santo Tomás decía, hasta no ver, no creer. Y nosotros, hermanos, estamos representados en cada uno de ellos. Es decir, nosotros tenemos parte de cada uno de los apóstoles. Unos eran enojados, otros eran hasta violentos, ¿verdad? Y así tantas cosas, pero nosotros allí estamos representados en ellos. Hermano, Santo Tomás, para comenzar a hablarles, Santo Tomás muere atravesado por una lanza. Ahí nos dice la historia. Restos están en la catedral de Santo Tomás de Chennai, en la India. Hermanos, imagínense estas personas que dieron la vida por Jesucristo. Santo Tomás, hermanos, evangelizó 37 años. Y entre otros distintivos, a Santo Tomás se le llamaba el mellizo. El mellizo es un gemelo. Hermano, ¿y por qué creen que se le llamaba el mellizo? Porque nosotros somos el gemelo de Santo Tomás. Cuando nosotros nos cuesta creer, sí, somos el gemelo de él, hermano. Santo Tomás, incrédulo, es decir, hermanos, fue parte de la misión de Santo Tomás darnos un ejemplo de que cuesta creer. Si él que anduvo 3 años con Cristo, a él que lo instruyó el mejor maestro, hermanos, y cómo le costaba creer. Tuvo que venir Cristo y decirle, mete la mano en mi costado, mira mis cicatrices, cree, y lo regañó también. Sí. Cree, ya no seas incrédulo. Y Santo Tomás terminó de abrazar la fe cuando dijo, Señor mío y Dios mío, sí creo. Así, hermanos, que Santo Tomás, para comenzar, pues él evangelizó tantos años allá por Persia, por la China, hermanos, y está enterrado en Chennai, en India, en la Basílica de Santo Tomás. Así se llama. Ustedes pueden buscarlo, hermanos, pueden buscar en internet, hoy que es tan fácil. La historia dice que Santo Tomás está enterrado en una basílica católica. Entonces, hermanos, ¿por qué está enterrado Santo Tomás en una basílica católica? Algo tiene que ver entonces con la Iglesia Católica. Fíjense que, hermanos, que por ejemplo en las ciudades, acá murió Bernardino Mazzarella en Comayagua, obispo, y han muerto otros. ¿Y dónde los han enterrado? En la catedral. Sí. ¿Por qué? Porque allí evangelizaban, allí pasaban. Esto le pasó a Santo Tomás también, hermano Mario. Bien, hermano Wilmer, tal vez me ayuda con San Mateo, hermano Wilmer. Vemos San Mateo, Rodolfo, la historia de San Mateo, un hombre que cuando Jesús lo ve, hermano,
le llama. Entonces le llama Jesús San Mateo, hermano, porque era un cobrador de impuestos. Él estaba seguro que él sí podía dar la vida por él. Y fue así, hermano. Vemos a San Mateo, dice, muerte, apuñalado por la espalda, restos catedral de San Mateo, Cilicia. Eso es en Italia. Rodolfo, ¿por qué apuñalé a San Mateo? Porque le decían, mira, si tú dejas de predicar, te perdonamos la vida. Él predicó 15 años en Egipto. Tantos años, hermanos, que era un hombre tan recto. Y eso sí no le gusta al enemigo. Era un hombre tan sincero. Vi toda la historia de San Mateo, le estudié toda la historia, hermano, y lo conmueve. Y eso a uno le ayuda, Rodolfo, a seguir adelante sin desmayar. Esos son los ejemplos que nosotros necesitamos diariamente. ¿Cómo no lo vamos a tener como santos, Rodolfo, si dieron la vida por Jesucristo? Claro. Así es, hermanos, y vean qué ejemplo el que nos dejaron estos hombres. Y estos hombres, hermanos, vivían alrededor de la Virgen María. Pues la Virgen María fue la que quedó. Se fue Jesucristo, quedaban huérfanos, no, les dejó la madre. Hermanos, si vamos a ver un poco de San Pablo, aquel apóstol tremendo, que San Pablo que sufrió su conversión allá camino a Damasco. San Pablo, hermanos, nació en Tarso, en Turquía. Y San Pablo es un gran ejemplo, hermanos, de que alguien tan duro de corazón puede convertirse, hermanos. San Pablo perseguía a los apóstoles y después se les une a los apóstoles cuando perseguía para encarcelarlos y para darles muerte. Hermanos, si San Pablo estuvo ahí cuando el primer mártir, el San Esteban, que lo mataron a pedrada. Pero hermano, San Pablo, pues turco, nació en Turquía. En ese tiempo no existían muchos países como hoy. Eran bastante amplios los territorios. Hermanos, ¿y cómo creen que murió San Pablo? San Pablo murió decapitado, es decir, le cortaron la cabeza por causa de predicar la palabra del Señor. Pablo fue decapitado, hermanos, al sur de Roma, allá por los campos de ejecución. Había un campo que se llamaba Aguae Salviae. Hermanos, y fíjense que San Pablo, hermanos, ¿saben dónde está enterrado? San Pablo está enterrado en la Basílica de San Pablo en el Vaticano. ¿Por qué? ¿Por qué no está en otra basílica? ¿Por qué no está en otro territorio? ¿Por qué no está en otro templo? Allí está San Pablo, hermanos. Y fíjense, hermanos, que para agregarles un poco más, San Pablo, hermanos, cuando lo decapitaron a San Pablo se salvó de varias, porque San Pablo era listo. Cuando San Pablo tenía la nacionalidad judía y la nacionalidad romana. Entonces, hermanos, cuando a San Pablo ya lo van a matar, hermanos, donde lo decapitaron a San Pablo, la cabeza rodó, dio 3 rebotes, y fíjense, hermanos, que en esos 3 rebotes quedaron 3 nacimientos de agua. En el primer rebote que dio la cabeza, quedó un nacimiento de agua caliente. En el segundo se formó un nacimiento de agua tibia. Y en el tercero se formó un nacimiento de agua helada. ¿Se imaginan qué significado? O sea, el agua tiene un significado tan especial que incluso Pablo con su cabeza hizo que hubiera nacimiento de la tierra, hermanos. Perfecto, gracias, hermano Wilmer.
Bien, le damos la bienvenida a mi hermana Alexandra. Buenas tardes. Bienvenida, hermana. Gracias. Bien, sí, no sé si podemos ver la historia de Santiago, hermano Wilmer, para que nos ayude hermana Alexandra. Y cuán importante es, hermanos, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Cuán importante es ver estos hechos históricos que nos reafirma entonces la vida de estos hombres valientes y mártires, testigos del Evangelio, y que también con su historia de vida nos permite seguir creyendo en esa promesa de vida eterna. Santiago el mayor, su muerte, y usted sabe que cuando vemos la iconografía, la muerte de él fue apuñalado por la espalda. Sus restos descansan en la Catedral de Santiago de Compostela, España. Sí. Y uno de los aspectos más importantes de Santiago es que él pidió a la Virgen María que pudiese, a través de su testimonio de vida, de su evangelización, pues llevar almas a los pies del Señor. Y no sé si se saben un poco la historia de él, que él lloró porque veía que en todos sus viajes apostólicos pues no había una conversión real. Pero él llegó a España, y una de las personas que escuchó su mensaje fue la reina Isabel de Castilla, quien fue también la que promocionó, financió el viaje de Cristóbal Colón al nuevo continente. Así que nosotros, de esta parte del mundo, le debemos a esa fe de Santiago, en la Virgen María y en nuestro hermano Jesucristo, ese llanto, ese dolor que tuvo en ese momento. Al sentir, todos sentimos que hemos fracasado en nuestra misión como evangelizadores, pero él, al sentir esa soledad, la Virgen le hizo una promesa, que con su trabajo se convertirían miles y miles de personas. Hoy nosotros lo decimos, por eso ustedes han escuchado la ruta de Santiago, los viajes para honrar a este santo. Él hizo que se convirtiese la reina al catolicismo, por eso hablamos de la reina católica, porque fue Santiago quien le llevó la buena nueva. Así que cuando viene a América los conquistadores, nos enseñan la religión católica, independientemente de que estemos de acuerdo o no en este viaje de descubrimiento. Yo siempre he dicho que le debemos eso a España, que nos regaló la fe católica. Así que Santiago para los españoles es sinónimo también de vida, porque él creyó en la promesa de vida eterna y logró que por una persona que se convierta hay fiesta y alegría en el cielo. Amén. Así que nosotros estamos contentos, y todo lo hace el Señor providencial, porque aunque él murió, como la mayor parte de los mártires de la iglesia, apuñalado, y mire, no solamente es el daño físico, lo dice la palabra de Dios, no tengan miedo a quien mate el cuerpo, sino quien mate el alma. Sí. Todos vamos a morir. Y la sangre de los mártires es cimiento de nueva iglesia, de buena semilla. Así que lo que estamos haciendo esta tarde es recordar esta sangre de mártires que nos ha permitido a nosotros ahora, igual que ellos, perseguidos por otros Herodes, por otros tipo de personas que no aceptaban a Dios, pero que nosotros tenemos otra condición, pero sí seguimos siendo también pues alegres con esta buena noticia de que la muerte no es el final. Hermanos, solo para agregar un poquito de Santiago, hermanos, hay una peregrinación de Madrid a Santiago de Compostela. Hermosa. 100 kilómetros que mucha gente la hace, fue el camino que recorrió Santiago. Y lo que dice la hermana, solo para agregar un poquito, hermanos, si por Santiago nosotros tenemos esta fe, la fe única que hubo durante 1500 años. Hermanos, si Santiago fue el que mandó esta fe a América. Hermanos, y venían marcando, esas personas venían marcando en cada ciudad. Ustedes verán, en el centro de Comayagua está la catedral, la plaza y la municipalidad. Eso, hermanos, no es una casualidad que en todas las ciudades grandes está la ley, la espiritualidad y la recreación. Y lo voy a interrumpir un momento porque también lo decía, vino una comitiva precisamente de Santiago, de Compostela, a una exposición aquí a Comayagua, y nos decía precisamente lo que usted dice. Siempre cuando se fundaba una ciudad se buscaba un punto estratégico. En el caso de Comayagua nos explicaban ellos equidistante entre los dos océanos, con la catedral viendo hacia el sol. Entonces está la catedral, como bien lo señala el hermano,
tenían que tener el ayuntamiento, en este caso la alcaldía, y una plaza central. Así que lo que estamos viendo en estos pueblos de América es también un legado de esos hombres de Dios que en España, en este caso de Santiago que estamos hablando, veía cómo esta ciudad podía rendirle culto a Dios, ser una ciudad de orden y tener un espacio para congregarse. Así que yo creo que cuando nos hablan de este camino importante que debemos emprender, debemos ver más no los desiertos, sino los pequeños oasis que nos encontramos. Y si San Santiago no hubiese muerto de esa forma, no sería hoy un testigo fiel y firme de la buena nueva. Igual Santiago el Menor. ¿Quién era Santiago el Menor? Recordemos que a veces no, tienden a confundirnos muchas personas, pero es tanto Santiago, es tanto Judas, tanto... Por eso estamos explicando. Este es un proceso de enseñanza. Santiago el Menor, él muere de la forma terrible, lapidado, apedreado, lo que usted quiera. Imagínense la forma tan violenta en la que se castigaba, porque eso es lo que decían, es un castigo por ser idólatras, por tener un Dios que no es el Dios verdadero. Y la muerte de él también es testimonio, ahora es un testimonio. Él está en la basílica, enterrado su cuerpo en la Basílica de los Apóstoles de Roma, Italia. ¿Y por qué estamos hablando de este programa? Yo creo que en muchas ocasiones tenemos un santoral y no leemos la historia y el testimonio. Hasta el 2005, hermano, en el santoral estaban registrados 7,000 santos. Hay muchísimos, millones, hay más, pero registrados 7,000 hasta el 2005. Oye, hay mucho más. Y usted sabe también que la iglesia nos invita a eso, a ser como una iglesia en constante crecimiento. Estamos en movimiento, pero no debemos olvidarnos de la iglesia triunfante ya. Esta iglesia es triunfante, ellos triunfaron ya porque han recibido la corona de gloria en nombre de nuestro hermano Jesucristo, y que Dios ha dicho que todo el que siga a su Hijo Jesucristo y que muera en él tendrá vida eterna. Así que esta iglesia que ya está triunfante es la que nos ayuda a nosotros, la iglesia en peregrinación, a hacer testimonio. Yo cuando escucho algunas citas bíblicas, por ejemplo de San Pablo, o estamos hablando de los santos más actuales, de la Madre Teresa de Calcuta, es difícil ser santo, pero no imposible. Así que tratamos de enseñar hoy que cómo murieron los apóstoles, porque ellos no murieron así como quizás usted y yo de una enfermedad, ellos murieron dando testimonio. Y si vemos, algunos fueron torturados hasta el extremo que decían, vas a pedir la muerte como ya una solución. Pero yo creo que cuando leo también, no sé, se me escapa el nombre de este santo, pero un santo que decía, deme vuelta que por este lado no me he quemado. San Lorenzo. San Lorenzo. Por este lado todavía no estoy quemado. Entonces, ¿se imagina usted cuánto? Es el patrón del Papa. Sí. Así es. Bueno, pero esto nos ha servido. Yo creo que los hermanos lo que nos han regalado esta tarde es esta oportunidad de reflexionar si podemos nosotros testimoniar en vida y después de nuestra muerte el amor a Jesucristo. Gracias, mi hermana. Bien, vamos a ver la historia del apóstol San Simón, hermano Wilmer. Simón el Cananeo. Simón el Cananeo. No Simón Pedro. Bueno, por eso le digo que estamos aprendiendo. Tenemos a Simón Cananeo, entonces sí, vamos a escuchar cómo murió Simón Cananeo. Seguimos compartiendo entonces cómo murieron los apóstoles, pero cómo murió Simón Cananeo. Bien, Simón fue una muerte cruel, hermana. Ahí lo agarraron y lo abrieron con una sierra. Sí, como un pescado o como un cerdo, hermana. Dios santo. Allí tenemos, ¿verdad? Ok, ayúdeme con la lectura, Rodolfo. San Simón muere crucificado, resto altar de la crucifixión, Ciudad del Vaticano. No, él es Pedro. Él es Pedro, Rodolfo. San Simón. Pero podemos compartir San Mateo, ya lo compartimos. Ya también lo compartimos. Y San Bartolomé también. Bien, San Simón, hermanos que nos ven, vuelvo y recalco, sí, hermana, porque él estuvo en Egipto. Gracias, mi hermana Alexandra. Sí, solo un ratito los molesté. Gracias, mi hermana, gracias, muy amable. Le agradecemos, hermana. Bien, hermano San Simón, él les predicaba, vuelvo y recalco, estuvo 15 años predicando en Egipto, y él les predicaba y una conversión
él les predicaba y los bautizaba, Rodolfo. Él que bautizaba a todos aquellos que se convertían, que conquistaba primero a los padres de familia y luego venía el bautismo en toda esta familia. Entonces, viendo que era tan bueno lo que hacía Simón ante los ojos de Dios, la enemistad que tenemos diariamente es con Satanás, y Satanás no le gusta cuando la persona se unía, y él va a buscar la estrategia para callar la palabra de Dios. Entonces vinieron, hermano, y vuelvo y recalco, hermano, lo aserraron. Él predicó en Etiopía, Persia. Él murió, hermanos, en medio de una multitud enorme. Todas aquellas personas que miraron, narra la historia que muchísima gente lloraba y otros se reían, Rodolfo. Qué dificultad tan difícil. Pero a eso es que Dios nos llama. Seguir a Cristo. Es que es bonito seguir a Cristo cuando todo está de maravilla. Pero la situación que las pruebas, hermano, es ahí donde nosotros vamos a encontrar la purificación. Si bien lo dice Sabiduría o Proverbios 2:1. Si te has decidido servir a Cristo, a Dios, prepárate para la prueba. Entonces tienen que venir, hermano, grandes dificultades, obstáculos, pero tenemos que cruzarlos, porque, hermano, no hay cosa, no hay problema que no se termine. Si se terminó la Segunda Guerra Mundial, que parecía que no se iba a terminar, se terminó. Hay problemas tan difíciles, hermano, con la ayuda de Dios. Y si no se terminara, tenemos una vida eterna. Lo que decía, hermano Rodolfo, Santa Teresa de Calcuta le decía al obispo: mujer, ¿por qué trabajas tanto? Le decía: tengo una vida eterna que me espera para descansar. Qué bonito, Rodolfo, cuando le entregamos la vida a nuestro Diosito, hermano Rodolfo. Así es, hermanos. Y bueno, vamos a hablar un poco de San Pedro, el jefe, el líder, el Papa. Hermanos, y ya hemos repetido hasta el cansancio lo que significa San Pedro en la evangelización, en la iglesia. San Pedro, aquel hombre que Cristo le entregó el poder. Pedro, eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. A la piedra, a Pedro. Allá en San Juan 21 le entregó 3 veces el rebaño. Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Pedro, me amas, cuida mis ovejas. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Hermanos, ¿qué significa San Pedro en la iglesia? La piedra. Esa piedra, hermanos, que está enterrada, está sepultado en el Vaticano. Hermanos, allá por el 1839-40, los arqueólogos decidieron investigar y se pusieron a descubrir, gracias a más bien un algo así como derrumbe que hubo. Y resulta, hermanos, que han encontrado la tumba de San Pedro. Y esa tumba de San Pedro, hermanos, está exactamente bajo la silla del Papa, el Papa Francisco hoy. Hermanos, San Pedro está enterrado en la Basílica del Vaticano, exactamente sobre donde el Papa se sienta, bajo donde el Papa se sienta. Hermanos, ¿y por qué están ahí todos estos apóstoles? ¿Por qué todos ellos tienen sus tumbas en los templos católicos? Por algo debe de ser. Hermanos, Pedro evangelizó aproximadamente unos 37 años en Antioquía, que hoy es Turquía, en la Capadocia y en muchos lugares. Luego llegó a Roma. Hermanos, sí, Pedro nació a finales del siglo I antes de Cristo, en Betsaida de Galilea. Era de un pueblo de Betsaida. Falleció allá entre el 64 y el 67 en Roma. Hermano, fue sentenciado y condenado también Pablo por Nerón
aquel emperador sanguinario, hermanos, que es considerado como la primera bestia. Hermanos, ¿y por qué ellos murieron así? ¿Por qué se decidieron a sufrir, a padecer y a todo eso? Hermanos, para conquistar. Hermanos, al imperio romano lo conquista la iglesia a pura sangre. Increíble, hermanos, pero los emperadores fueron convertidos. Bueno, y hablábamos la vez pasada de Constantino, que su mamá tuvo una conversión primero. Santa Elena es una santa, y después se convirtió Constantino, y así, hermanos, la iglesia a fuerza de sangre, hermanos, y con la presencia del Señor conquistó al imperio. Pero sí, hermanos, queríamos también comentarles eso, que San Pedro, la piedra, el jefe, el que aparece en los Hechos de los Apóstoles de primero, tanto poder, que allá en Hechos 5, recuerdan cuando Ananías y Zafira le mintieron y los dos cayeron muertos a los pies de Pedro. Qué poder, hermano. Y sigue ese poder, hermanos, está allí enterrado en la Basílica Mayor, en la Basílica número 1, donde está el jefe, el líder al que Cristo nombró piedra, hermano Mario. Mano Rodolfo, vemos la historia de Bartolomé, no sé si Mano Wilmer, ayúdeme con la historia de Bartolomé. San Bartolomé, sí. Muerte, desollado y decapitado. Algunos restos están en la iglesia de San Bartolomé, en Roma, Italia. Sí. Y otros de los restos creo que están allá en Alemania. Sí, fueron varios lugares. Sí. Eso fue 69 años después de Cristo. Mano Rodolfo evangelizó bastante. Sí, fíjese que a él lo crucificaron primero con Felipe, juntos, por predicar la palabra del Señor. Bueno, no me voy a meter a la historia de Felipe, pero ellos, hermano, estuvieron predicando 2 días, estuvieron vivos, predicando el evangelio así crucificado, porque estaban así. Sí, los torturaron, como decía mi hermana Alexandra, los torturaron, era bien golpeado, hermano. La sangre brollaba en sus cuerpos, hermano, y ellos seguían predicando. Ellos estuvieron 2 días. La gente, al escuchar la palabra de Dios por la boca de cada uno de estos varones, era una multitud enorme, y llegaron a soltarlo, y le dijo uno de los, Felipe, no, a mí no me suelten a Bartolomé. Entonces lo soltaron, y por eso aquí aparece, después murió Bartolomé. ¿Cómo dice Rodolfo, que poco veo la letra? San Bartolomé. Sí. Muerte desollado. Desollado es que lo pelaron. Exactamente. Lo de la piel. Todo. Quitaron la piel y la cabeza. Hermano, perdón, hermano Mario, él aparece en algunas imágenes con la piel en la mano. Sí. Y lo que decía el hermano Mario, a él lo colgaron en una cruz, no lo clavaron. No. Cristo. No. Lo amarraron, y él estuvo 2 días hasta que murió, colgado en el madero, en la cruz. Y bueno, y sus restos están en la Basílica de San Bartolomé. Rodolfo, y el dolor que le causó una tremenda ira a este rey fue porque conquistó, con la prédica de él, conquistó al hermano del rey. Sí, tuvo un debate con el rey. Exactamente, porque conquistó a este personaje. Entonces, primero lo metieron preso y le dijeron, mira, si tú sigues predicando, te perdonamos la vida. Porque me imagino que el hermano del rey intercedía, pues, pero no, le dijo, no, primero nosotros morimos antes de callar. Y es por esa razón que, hermano, es que eso es lo bonito, hermano. Muchas personas hoy en día no pueden tratar de esa manera, callarnos. Rodolfo, hoy la tecnología nos puede a nosotros llevar hasta ahí, quererlos callar. Sí. Tanto porque el enemigo anda buscando, es tan astuto, él busca maneras como callar la palabra de Dios.
Pero nosotros, hermanos, tenemos ejemplos vivos de estos apóstoles que entregaron la vida. Si usted es llamado por Jesucristo, usted tiene que dar la vida por Él. Porque Dios conoce sus pastores, sus ovejas. No es que hay que huir ante las dificultades, ante los problemas. No, ellos dieron la vida. Y esos son nuestros padres de la fe, Rodolfo. Claro, son las columnas, las 12 columnas. En el Antiguo Testamento eran las 12 tribus de Israel las que guiaban. Hoy ellos son las 12 columnas. Perfecto, sigamos, hermano Rodolfo. Okay. Hermano, solo se me escapó algo de Pedro. Pedro murió crucificado con los pies para arriba, con la cabeza para abajo, porque él dijo no ser digno, y ese fue su último deseo. Sí. Crucifíquenme, sí, está bien, pero no como mi Señor, crucifíquenme al revés, no soy digno de morir como Él. Y así se pero cumplió la palabra. Sí. Cuando sea viejo, irás. Ah, sí. A donde tú no quieras ir. San Juan, vamos a hablar un poco de San Juan, hermanos. San Juan está enterrado en la Basílica de San John, Selçuk, en Turquía, también en una basílica católica. ¿Por qué, hermanos? Para que ustedes lo puedan reflexionar, investiguen cada una de estas cosas que les hemos dicho, investiguenla para que no se queden con nuestra palabra, para que ustedes puedan llegar a descubrir. Por eso es muy importante, hermanos, nosotros estudiar historia, tradición y Biblia, porque hay cosas que no están en la Biblia, pero sí están en la historia, que la tradición las cuenta, y la tradición son los primeros cristianos, los primeros evangelizadores, hermanos. Y vean que entre tantas cosas, tantas misiones que cumplió San Juan, hermanos, una de las misiones más hermosas que cumplió San Juan fue hacerse cargo de la madre de su jefe, de su líder, del Señor. Hermanos, allá en San Juan 25:19 o 19:25, no, San Juan 25:19, Jesucristo está muriendo. Hermanos, María ya no tenía los padres, ya no tenía a San José. Hermanos, ¿cómo iba a quedar esa mujer? Una viuda y huérfana, hermanos, era lo peor que le podía pasar a una mujer. Por eso las viudas son tan famosas en la Escritura, porque las viudas incluso no se les daba el permiso ni de trabajar, vivían de las limosnas que le daba la gente. Y el Señor dijo, no, yo no puedo dejar a mi madre sola. No, como la madre del Señor va a quedar sola? Juan, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y desde ese momento el discípulo amado se llevó a la mujer para su casa y se fueron a vivir a Éfeso. Hermanos, es una maravilla, hermanos. Esto es una maravilla, hermano. Imagínense, hermano Mario, si a usted Jesucristo le diera una misión: me voy, cuídeme a mi madre. Hermanos, ¿y por qué no podemos recibir hoy a esa mujer si Cristo se la dejó al discípulo amado? Es decir, si nosotros queremos ser el discípulo amado, recibamos a esa mujer. Porque si no recibimos a esa mujer, hermanos, no somos el discípulo amado. Hermanos, y si nosotros amamos a Cristo y no amamos a esa mujer, no amamos a Cristo. No es cierto. Hermanos, para nosotros amar a Cristo, debemos de amar a esa mujer. Y esa fue la gran misión. Y se llevó su premio, hermano. Sí. ¿Y sabe qué premio se llevó? San Juan. Hermano, que no murió por arma. Sí lo frieron una vez, hermanos, en una caldera de aceite, pero el Señor lo cuidó. ¿Por qué lo cuidó? Porque le cuidó a su madre. Hermano, fue el único que murió muerte natural por vejez. Es una maravilla, es una bendición, hermanos, morir muerte natural. Hermanos, fue exiliado allá a Patmos, en Grecia, hermanos, y los enemigos de él se cruzaban por los lados de él y no lo reconocieron. ¿Por qué?
porque el Señor lo protegió hasta llevárselo sin muerte por manos de otro ni por armas. Ahí escribió primera, segunda y tercera las cartas. El Apocalipsis. Ajá, el Apocalipsis, sí. Sí, ahí escribió todos sus libros. Perfecto. Bien, vamos a ver la historia de San Andrés. Fue el primer apóstol. Fue el primero que fue martirizado. Rodolfo, ayúdeme, Rodolfo, con la lectura. Andrés. Sí, ajá. el último. Muerte, crucificado también. Y sus restos están en la catedral de Amalí, en Salermo, Italia. Fue aquel hombre, Rodolfo, donde aquella multitud de personas estaban pues con hambre, sedienta, y no había dinero, solo habían 200 monedas. Si el discípulo X, que se representa sí, con la X. Exactamente, y le dice Andrés a Jesús: Jesús, fíjate que tenemos 2 pescados y 5 panes. Ese hombre preocupado, hermano, ese Andrés es el primero que es martirizado. Es el primero y lo crucifican. Y no aceptó que lo crucificaran como Jesús, sino que él pidió... Ni como Pedro. No, es que él fue el primero, Rodolfo, que el primero, sí. Ajá. Entonces él pidió que la cruz fuera como una X. Hermano, y Andrés no murió el mismo día. Similar, 2 días duró en la cruz y ahí crucificado. Como preocupado por el hambre de aquellas personas, en aquella ocasión, que habían más de 5,000 personas, el crucificado, preocupado, seguía predicando ese pan bendito, ese pan espiritual, ahí en la cruz, hermano. Y eso lo hace solo una persona que está completamente enamorado. Hermano, es que uno enamorado... Bueno, analicemos. Si usted que me está viendo está enamorado de su novia o de su esposa y que no está, que anda en un paseo, hermano, usted, si no tiene dinero, vende hasta la gallina para conseguir dinero, para comprar el saldo, para estarse comunicando con la persona que uno ama. Hermano, estos hombres estaban totalmente enamorados de ese reino. De eso que les enseñó Jesucristo. Ellos sí le creyeron. Ellos sí siguieron los pasos de Jesús. Porque así como Jesús fue crucificado, a ellos no les importaba morir crucificados. Porque ellos sabían la recompensa. Eso es el creer. Eso es el tener fe. Que esta vida se va a acabar. Todo se va a terminar, pero que al morirse no se termina, sino que viene una vida eterna donde las calles son de oro, mar de cristal, no hay dolor, no hay frío. Hermano, aquí nosotros nos preocupamos diariamente para tener el sustento de la familia. Estamos preocupados si que tenemos casa. Estamos preocupados para ir mejorando el techo, cualquier detalle que haya en nuestra casa. Si hay un enfermo, estamos preocupados por conseguir la medicina. Tantas cosas. En el cielo no existen esos problemas, hermano. Es por esa razón que ellos estaban seguros que iban a gozar donde se encontraba la Virgen María, porque la Virgen María estaba en el cielo allá. Ellos querían estar juntos nuevamente. Y es por eso que Jesús no se equivocó en llamarle a cada uno de ellos. Y Dios no se ha equivocado en llamarlo a usted. Usted no vino a la tierra, yo no vine a la tierra solo por venir. No, todos nacemos con grandes propósitos. Aprovechémosle, sirvámosle a Dios, porque eso quiere Él. Él quiere tenerlos allá en el cielo, hermano. Y tenemos que dar la vida por Él, hermano Rodolfo. Así es, hermanos, así es. Y continuamos, hermanos, con aquel apóstol
bastante parecido. Si ustedes ven imágenes de San Judas Tadeo, ojo que hay dos Judas, va. Judas el bueno y Judas el malo. Judas Tadeo, Judas el bueno. Judas Iscariote, Judas pues el que entregó a Jesucristo. Vamos a ver si está por ahí. San Judas Tadeo, muerte, disparos por disparos de flecha. Hermanos, sus restos están enterrados en la Basílica de San Pedro de Roma, Italia. Hermanos, esto lo dice la historia. También lo dice la iglesia. Claro, la iglesia tiene su propia historia. Pero si ustedes buscan en historia neutral, también se van a encontrar con esto. Hermanos, ¿y por qué? ¿Sería que allí evangelizaban, hermano Mario? ¿Sería que allí predicaban? Sí. Eran obispos, hermanos. Eran obispos. Hoy, hermanos, a estos 11 apóstoles los representan los obispos de cada país, de cada ciudad. Y al Papa lo representa, a Pedro lo representa el Papa. Hermanos, y San Judas lo llamaban hermano del Señor también porque era hijo de María, la de Cleofas, que era pariente de la Virgen María. Es San Judas que también se presenta con una velita en la cabeza. Sí. Hermanos, y con bastante similitud. Él tenía parecido, hermanos. Y no crean que si hay imágenes que son inventadas. No, hermano, hay imágenes originales. Hay imágenes que tienen 2000 años. Habían muy buenos pintores. San Lucas era un gran pintor y muchos otros. A estas personas, hermanos, por ejemplo, la pintura de El Buen Pastor, hermanos, el Buen Pastor es aquel en donde va Jesucristo con un corderito en su espalda. Hermanos, esa pintura es original. Esa pintura se la hicieron a Jesucristo de frente. Hermano, San Lucas le hizo pinturas a la Virgen María, para que ustedes puedan ver, hermanos, qué riqueza. Allá el libro de San Juan nos dice que hay tantas cosas que no están escritas, porque si se hubiesen escrito, no ajustaría el mundo para todos los libros. O sea, tantas cosas que hizo Jesús, tantas cosas que se pueden buscar y se pueden encontrar, así como este tema que les estamos dando hoy, la muerte de los apóstoles, que no está en la Biblia, pero que es una realidad. Que murieron, sí. Que fueron mártires, hermanos, y después de ellos sigue una constelación de mártires. San Ignacio de Antioquía, San Lorenzo, que nos llamaba la hermana, que lo asaron, y así mucho más, San Juan de Damasceno, y tantos miles de personas que dieron la vida por Jesucristo. Sigamos con San Felipe, Rodolfo. Ayúdeme, por favor. San Felipe muere también crucificado. Hermano, fueron 5 o 6 los que murieron crucificados. San Felipe muere crucificado por soldados. Los restos están en la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma, Italia también. 80 años después de Cristo, Rodolfo, lo crucifican junto con Bartolomé, con la historia que les contaba. ¿Por qué? Sí. ¿Cuál fue la enojanza, hermano, del rey, del procónsul? Porque le conquistaron la hermana, Rodolfo, y eso les indignó, y ellos no pidieron que los crucificaran boca abajo, no, el rey dijo, no, crucifícanlo así, boca abajo. 2 días, lo que hablábamos, Rodolfo, 2 días duraron así, y no los clavaron, como usted bien lo decía, solo estaban pero súper golpeados, y así predicaban lo que habían visto, lo que habían escuchado de Jesús, no digamos de lo que el poder del Espíritu Santo les daba que hablaran. Porque ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 12. Entonces estaban cubiertos con el poder del Espíritu Santo. Eso, hermano, es que le da la fortaleza a uno. Le da la energía. Hermano, hoy en día no los crucifican, Rodolfo. Imagínense, estaba viendo la historia de ahorita en Nicaragua, Rodolfo, lo que está pasando. Ya están matando sacerdotes
Ahorita a Felipe, el sacerdote Felipe, se me escapa el apellido, en Nicaragua lo balearon. Sí. Qué situación tan difícil estamos llegando. Rodolfo, estamos llamados a ser mártires. Sí. Si ellos, no es que lo estamos deseando, pero si tocara, pues ni modo. Pero si ellos lograron, hermanos, ser triunfadores, nosotros sí podemos. Y siempre esa historia de el apóstol Pablo dice: he ganado la carrera, Señor. He llegado a la meta final. Con gusto entregó su vida. Así quiere Dios, hermano, que no le tengamos miedo al éxito. Y el éxito está hacia el futuro. Sigamos adelante, no desmayemos, hermano Rodolfo. No sé si tiene otra historia ahí. Marcos, tenemos la historia de Marcos, Rodolfo, también. Marcos, la historia de Marcos, hermanos, por predicar el evangelio. ¿Ha visto las películas, Rodolfo, de los mexicanos? Cuando que son vaqueros y malvados, agarran un lazo y los lazan. Así fue la muerte de Marco. Lo arrastraron al Rodolfo hasta que murió. Luego Lucas, aquí está, Rodolfo, un poco de la historia de Lucas. Fue ahorcado. Sí, Lucas fue ahorcado. Marco fue arrastrado, Lucas fue ahorcado en Grecia, como resultado de su tremenda prédica también, hermanos. A ellos, a los judíos no les gustaba que hablaran de Jesucristo y por eso los asesinaban. Hermanos, y esto es una pequeña parte de la historia de los apóstoles más importantes, de los 12 y otros que los siguieron, y después siguen muchos más. Está Judas Iscariote, hermanos. Judas Iscariote, el que entregó a Jesucristo allá en el monte Getsemaní. Hermanos, de él no se sabe dónde está enterrado. Los arqueólogos han buscado restos, pero hasta ahorita todavía no se sabe a ciencia cierta dónde fue. Él traicionó al Señor. Él vendió al Señor. Él pisteó al mismo Dios, hermanos. Y eso, hermanos, ¿por qué? Porque Dios no influye, no se mete en las decisiones de nosotros, hermanos. Si hay algo que el Señor respete es nuestra voluntad. Nosotros, hermanos, si nuestra voluntad es traicionar a Dios, Él nos deja. Si es la voluntad de nosotros, allá de nosotros el día que nos muramos y vayamos a enfrentarnos a Él en el juicio. En el primer juicio y después en el segundo juicio. Hay dos juicios, hermanos, que tenemos nosotros que cumplir y que pararnos frente a Dios, y allí va a ser el rechinar de dientes. Así, hermano, se nos está yendo la hora. Sí, bien. Sí, ya el tiempo se nos fue. Sí, Rodolfo, la situación es que hoy en día, pues, hermanos, sigamos adelante. Hay personas, hermanos, que dejan al Señor por la plata, por otra mujer, por tantas cosas, hermanos. Dios lo ve. De Dios no nos podemos esconder, hermano. Entreguémosle el corazón con todo. Dice la Escritura, con el corazón, con el alma y con la mente. Porque, mire, Rodolfo, yo y hermanos que nos ven, siempre admiré a Moisés Arriaga, el sacerdote. Moisés Larraga. Oh, mi respeto. Él fue mártir. Yo no sabía, Rodolfo, hasta hace poco estaba estudiando la historia. Sí, a él lo encontraron muerto en un basurero. Y eso fue ahorita, hace el 2005, no sé, Rodolfo. Por ahí, 2005. Por ahí, hermano,
Un hombre que le decía al sol que se moviera y se movía el sol. No importa la enfermedad que tenía, y él oraba en el nombre de Jesús. Y todo que un montón de milagros, porque sí le creía a Dios. Eso es lo que quiere Dios, que le creamos a él. Hermano, vamos... Solo, hermanos, vean que nuestro objetivo, hermanos, es que ustedes puedan ver, y sabemos que muchas personas tienen un conocimiento mayor que nosotros, hermanos, pero hay muchas personas que no saben leer, que no saben escribir, y que esas personas creen la historia que les cuenta cualquiera. Aquí nosotros les estamos dando datos, hermanos, que están en la historia, que son datos reales, que todos los apóstoles están enterrados en tumbas, en basílicas, en templos católicos. Eso es una realidad. Ahora preguntémonos por qué, y vayamos un poco a lo profundo, hermanos. Si estos apóstoles están enterrados en estos lugares, hermanos, ¿cómo no quisiera yo que me enterraran cuando me muera? Claro, en un templo católico. ¿Cómo no estar ahí en ese lugar sagrado, en ese lugar santo? Y hermanos, modelo de los templos católicos es el templo de Jerusalén, que ya lo hemos hablado. Perfecto, Rodolfo, se nos fue la hora. Se fue. Sí, saludos a la hermana Petrona Manueles, le saluda Josefa, mi suegra.